Bien, vamos a conversar un poco sobre, antes de ir con con la siguiente presentación. A ver, la siguiente presentación es la norma de auditoría. ¿Ya? Dame un segundo. Que siempre esta hora de la tarde. Ok, ya. Sí, vamos a ir con un video. Ok, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar brevemente el video que ustedes vieron temprano. Yo una de las cosas que les había dicho es el tema del trabajo en equipo, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de los medicamentos, el tema de los, de las directrices, ¿no? Las políticas institucionales y finalmente el involucramiento del paciente. Luego ustedes han revisado dos lecturas en las cuales han podido ver cómo es que se identifica un acto inseguro, cómo es que se identifican factores contributivos, lo que se llaman condiciones inseguras. Les he puesto ahí dos lecturas, porque por parte de eso que ustedes han desarrollado es lo que vamos a ver, lo que van a hacer ustedes en el taller, ¿ya? Lo que van a hacer en el taller. Entonces, yo solo déjenme checar, quiero ver si ya están todos. A ver. Sí, están todos conectados. Entonces vamos con el video. Pero acá sí les voy a pedir algo. Como les dije, esta es una hora siempre complicada después de refrigerio. Eh, todos consigan una hoja en blanco. No se preocupen que esto no es un examen ni nada por el estilo. Una hoja en blanco y aparte un lápiz o un lapicero. Todo lo que van a anotar en esa hoja queda para ustedes. A mí no me tienen que entregar nada. ¿Ok? Entonces, a ver si consiguen una hoja en blanco, un cuaderno, una libreta, un lapicero, un lápiz. Vamos a ver un video. En el video hay un test donde les plantean 20 preguntas. Todos esos resultados quedan para ustedes. ¿Ya? Todos quedan para ustedes. ¿Me avisan si ya lo consiguieron? ¿Ya está? Bien. Entonces, en el video, en un momento van a plantear 20 preguntas. Yo voy a pausar en las primeras 10 para que ustedes las respondan y voy a dar unos minutos para que todos coloquen. Vamos a dar las instrucciones en su momento, no se preocupe.
Luego voy a pasarlo y las otras 10 y vuelvo a pausar para que las responda. Todo lo que van a hacer, todo queda para ustedes. A mí no me tienen que alcanzar nada, ya les dije, los resultados de este test es para ustedes. Pero sí me interesa que en este momento conozcan algo ya que es sumamente importante y les digo la verdad, sumamente potente si logran ustedes entenderlo, comprenderlo y sobre todo aplicarlo. Esto nunca enseño nada que yo no ponga en práctica. Y después que ustedes los conozcan, entenderán que sí, pues va a ser una ayuda, creo yo, fenomenal para todos en cualquier momento. Eso es lo mejor. Bien, entonces voy a copiar la dirección electrónica, la voy a pegar aquí en el chat para que se... Ok, ahí está. Y paso a compartir pantalla. Este video sí está en español. Ok, igual déjenme checar si tenemos audio en... Sí, está en estéreo. Perfecto. Bien, entonces vamos con este video. Tu canal. Vamos a ver por qué canal la información entra más fácilmente a tu cerebro. Todo pensamiento está formado por imagen, sonido y sentimiento. Pero todos estos elementos no están distribuidos de la misma forma, en la misma proporción. Hay personas más auditivas, hay personas más visuales y hay personas más cinestésicas o kinestésicas. Las personas visuales necesitan ver, pues procesan la información mediante imágenes. Les va muy bien la pizarra, los PowerPoints, las imágenes. Las personas auditivas procesan la información oyendo y las personas kinestésicas procesan la información mediante gestos, expresión corporal. Son los típicos que cuando les estás explicando algo te dicen, déjate de rollos, enséñame cómo se hace, enséñamelo. Quieren tocar, sentir, practicar. Se habla mucho de problemas de aprendizaje, pero en mi opinión, en la mayoría de los casos, el problema está en la enseñanza. Si, por ejemplo, tú no te estás enterando de nada de lo que te estoy contando, o te estás aburriendo como una ostra, no te voy a culpar a ti, eres tonto, no sabes aprender. No, el problema es mío, que no soy capaz de transmitirte lo que quiero. Los profesores deberían comunicarse usando los tres canales para llegar a todo el mundo, a los auditivos, kinestésicos y visuales. ¿Cómo? Para los alumnos visuales tienen que dibujar en la pizarra, pasar diapositivas, utilizar colores, subrayados, esquemas, recuadros. Para los auditivos tendrían que utilizar diferentes tonos de voz. Alto, bajo, grave, agudo, con énfasis, jugar con la entonación. Y para los cinestésicos o kinestésicos, caminar por el aula, gesticular, hacer participar a los alumnos. Pero pocos profesores consiguen ser así. Yo desde luego lo voy a intentar en la medida que sepa. Así que a ti te corresponde descubrir cuál es tu canal predominante y sacarle el máximo partido. Realiza el siguiente ejercicio para ver cuál es tu canal predominante en el aprendizaje. Bien, estas son las primeras 10 preguntas, ¿ya? Solo necesito que escriban el número de la pregunta y la letra de su respuesta, nada más. Por cada respuesta, por cada pregunta solo hay una respuesta, ¿ya? Entonces, empecemos. Y me van avisando en el chat conforme vayan terminando.
Bien, ya hay varios que me han dicho que están acabando, entonces vamos a dar un minuto más para que terminen y pasamos a las siguientes 10 preguntas. Y ya nos quedan 30 segundos. Pues estoy con cronómetro aquí. En 30 segundos cambio y pongo las siguientes 10 preguntas. Listo. Vamos con las siguientes 10 preguntas. Las instrucciones son las mismas. Apunten el número de la pregunta y la letra de su respuesta, nada más. Ahí están las siguientes 10. Miren que la 11 dice, mi automóvil preferido tiene que ser sobre todo. Listo. Me van avisando en el chat conforme vayan acabando. Listo, me van avisando. Ahí veo que ya varios van terminando, entonces vamos a dar un minuto más. Ok, listo, ya está corriendo el tiempo. Quedan 30 segundos. Listo, tiempo cumplido. Entonces, vamos ahora a continuar con el video para que tengan ustedes las instrucciones de cómo se van a calificar.
Ahora suma las veces que has marcado cada letra y multiplica el resultado por 5 y así obtendrás el porcentaje de cuán auditivo eres, cuán visual eres o cuán cinestésico o kinestésico eres. Listo, entonces van a sumar cuántas letras A tienen, cuántas letras B tienen, cuántas letras C. ¿Ok? Y cada uno de esos resultados lo van a multiplicar por 5. Si tienen 7 respuestas A por 5 sería 35 y así cada una de las letras. El puntaje más alto que obtengan les va a indicar si obtuvieron mayor puntaje de letras A es porque son visuales, si obtuvieron más puntaje de letras B son auditivos, si obtuvieron más puntaje de letras C son sinestésicos. ¿Ya? Entonces ahora ya casi todos deben saber, no es necesario que me lo digan, eso queda para ustedes. ¿Ya? Y ahora vamos a continuar con el video, nos quedan todavía 3 minutos de video y luego vamos a hacer sí varios comentarios respecto a esto. Vamos. ¿Para qué te sirve saber cuál es tu canal? Ah, a ver, ya tienen todo su puntaje, asumo, no es nada complicado. Algunos trazos de aritmética básica y listo. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Listo, ya ahí América Karen nos dice ya tiene su puntaje, asumo que muchos de ustedes también. Vamos a seguir avanzando en el video y vamos a hacer algunos comentarios también al final, ¿ya? Listo. Predominante? Pues porque si eres visual, sabes que aprendes muy bien haciendo mapas mentales, que luego aprenderemos, esquemas, viendo imágenes, viendo documentales. Si eres auditivo, aprenderás muy rápidamente con audiolibros, podcast, incluso puedes grabar la lección y escucharla. Y si eres muy cinestésico, coge tus apuntes y empieza a andar por la habitación, habla, explica el temario, escribe, haz todo aquello que tenga que ver con el movimiento, con la gesticulación. En el proceso de aprendizaje, lo ideal sería utilizar los tres canales, el visual, el auditivo y el kinestésico. Veamos por qué. En esta gráfica vemos que cuando leemos algo, en el minuto cero, recordamos el 100%, retenemos el 100% de la información. Pero a los 20 minutos de haber leído, nuestro porcentaje de retención disminuye al 60%. Al cabo de una hora retenemos el 40%. Y ya no te digo nada, al cabo de 5 días que solo recordamos el 20%. Y al cabo de 31 días, de lo que hemos leído, retenemos el 18%. Es decir, al cabo de un mes de leer algo, nos acordamos del 18% de lo que hemos leído. Estudios demuestran que si después de haber leído algo oímos, usamos el canal auditivo, hablamos de ello, escuchamos hablar de ello, retenemos el 60%. Y cuando además escribimos, canal kinestésico, escribimos acerca de lo que hemos leído y oído, el porcentaje de retención aumenta al 90%. Moraleja, cuando quieras memorizar, atención, ya estamos hablando de memorizar, retentiva, antes de ir a la lección, antes de ir a clase, lee sobre el tema. Canal visual. En clase, escucha sobre el tema. Canal auditivo. Retención 60%. Y cuando termina la clase, escribe sobre lo que has leído y escuchado o habla con tus compañeros. Utiliza el canal kinestésico y tu retentiva aumentará al 90% en un mes. Aquí tenemos a nuestro amigo Einstein de nuevo, que dijo muy sabiamente: nunca enseño a mis alumnos, solo intento crear las condiciones adecuadas para que aprendan. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente Listo. Bien, entonces vamos a comentar un poco sobre este video. Ah, pero antes de ello. A ver, miren,
Hay mucha gente, ustedes saben que la personalidad es lo que caracteriza, ¿no? a las personas, pero incluso hay gente que puede modular y modificar su personalidad, ¿ya? Hay gente incluso que se entrena para eso. Bien, pero hay algo que no se puede modificar y más tarde que temprano sale a flor, sale a la luz, sale a flote, y es la naturaleza de la persona, ¿ok? Y esta naturaleza está clasificada, como lo han visto en el video, en visuales, auditivos, sinestésicos. Se calcula que más o menos 40-50% de la población son visuales, un 30% son auditivos, un 15% son sinestésicos y un 5% en promedio son 2 de 3. Pero incluso los que son 2 de 3, siempre hay una que predomina un poco más. ¿Y por qué les he mostrado esto? Primero, porque es una forma que identifiquen ustedes cómo es que aprenden mejor. Yo recuerdo que en la facultad tenía un colega, bueno, ¿no? Que a veces nos reuníamos antes del examen y nos hacíamos preguntas, más o menos tratando de ver qué cosa es lo que venía en el examen, ¿no? Y cuando él participaba, se acercaba y al participar decía, ¿y eso cuál es la respuesta? Y le decíamos, pero léelo, está en el libro o en el cuaderno o en la bibliografía tal, ¿no? Y le decía, no, 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 mejor repítemelo, dímelo así hablado y se me va a quedar más. Bueno, él era un auditivo, ¿ok? Y acá justo es donde quiero empezar a darles algunas características de ello. Em, yo me acuerdo que cuando fui director médico, yo fui director médico de una de las clínicas del Grupo San Pablo durante un año, y ahí tenía un chico joven que era jefe de recursos humanos, y le dije, se llamaba Luis también, y le dije, mira, te voy a enseñar algo, le digo, porque tú eres la persona que tiene que dar tanto las buenas como las malas noticias. Las buenas de que te aumentaron, te renovaron el contrato, te van a dar un bono, etcétera. Y las malas cuando te dicen no te van a renovar, te van a descontar, te van a sancionar. Entonces le dije a ti te serviría mucho empatizar rápido con la persona. Y de eso se trata esto. No solo es una forma de aprendizaje, es algo que pueden aplicar en su día a día todos los días. ¿Ok? Cuando le enseñé esto, miren, desde el día siguiente me buscaba y me decía, Doc, en farmacia, fulano o fulana de tal. Y me decía, ¿qué cosa es? Yo le decía, descríbela y yo te confirmo si eso no es. Y se volvió un experto en esto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes contacto con una persona difícil, ¿ya? Y tú identificas su naturaleza y empiezas a comunicarte por ese lado, vas a empatizar sumamente rápido, sumamente rápido. Yo en algunos casos así quedo sorprendido totalmente y a veces no es necesario ni hablar, ¿ya? No se preocupen que ahorita les voy a comentar esto. Es más, yo les diría, practíquenlo con sus familias. Siempre hay una persona, ¿no? Un poco más retraída, un poco que media distante. Ok, intenten interactuar con esa persona que consideran difícil en sus centros de labores, pero primero caracterícenlo. Cuando yo aprendí esto hace varios años, casi 10 años y un poco más, no había muchos videos en YouTube sobre esto. Ahora ustedes ponen visual, auditivo y van a encontrar muchos, donde les van a dar bastantes características, ¿ya? Y les digo dos o tres cosas para que vayan entendiendo ustedes la dimensión. Em, Cuando un visual va a la playa, se acuerda del sunset. El visual es imágenes. Cuando un auditivo va a la playa, los sonidos, sonido de las olas de fondo. Un sinestésico en la playa, arena caliente, agua tibia, sensaciones. Si un vendedor le quisiera vender un auto a un visual, lo primero que le decir, mire el diseño, las líneas, el color, las formas. Si ese mismo auto se lo quieren vender a un auditivo, señor, siéntese, prende el equipo de sonido y súbale el volumen a los parlantes para que vea la potencia. Prenda el motor y acelere para que vea cómo ruge ese motor o cuán suave es ese motor.
Para el sinestésico, ¿sabe qué, señor? Siéntese y palpe la suavidad del cuero de los asientos. Vamos a la parte posterior, recline los asientos posteriores y va a ver que su maletera fácilmente usted se puede echar y dormirse una siesta ahí. ¿Entiende? ¿Ok? Me acuerdo que esto también tengo mi hermana, tengo una hermana que es médico internista, y cuando ella siempre me comentaba, tiene ella 3 hijos, y cada vez que salía me decía que había uno que llegaba como que si no se hubiera divertido tanto. Y ahí fue que le expliqué esto. Le dije, es que tú tienes un hijo visual, una hija auditiva y otra hija sinestésica. Entonces, si tú no logras armar distracción para los tres, siempre hay uno que va a venir, ¿no? No habiendo disfrutado tanto. Realmente esto se aplica a todo. En las relaciones, ¿qué hay al inicio? Regalos, ¿no? Cartas, música, no sé. Un visual se engancha. ¿Qué más hay? Palabras bonitas. Un auditivo se engancha. ¿Qué más hay? Caricias, besos, abrazos. Un sinestésico se engancha. El problema surge cuando va avanzando esa relación, porque sale la verdadera naturaleza de las personas. Si se engancharon 2 visuales, eso fluye. 2 auditivos, 2 sinestésicos. El problema es cuando se engancha un visual y un auditivo. El día que el visual quiere ir al cine, el auditivo quiere ir a un concierto. Si no se dan cuenta de eso, más tarde que temprano, eso va a ser difícil que continúe. Pero como le decía, en la época del cortejo, todos se enganchan porque se despliega todo. Escuchen esto que les voy a decir. Entra una persona a la habitación y yo digo, ¿viste lo que dijo? Si uno analiza esa frase, ¿viste lo que dijo? Uno podría decir, perdón, yo he escuchado lo que esa persona ha dicho, pero quien te ha soltado esa frase es un visual. Por eso les digo, la naturaleza de la persona no se puede ocultar, siempre fluye. Un visual es la persona que todos usan uniforme y esa persona que es visual va en uniforme, pero tiene un medallón, tiene un prendedor, tiene una pañoleta, ¿me entienden? Es visual. Van a encontrar entre las características que el visual es el que mejor sabe vestirse. Siempre está bien vestido, no importa si va a ir al gimnasio o si va a correr en una pampa. El auditivo en cuanto a vestimenta suelen decir que el auditivo cuando tiene que vestirse bien lo hace, cuando tiene que vestirse, no tiene que vestirse bien, bueno, va a estar deportivo, más casual. Y las características te dicen que el sinestésico es el que menos sabe vestirse, pero ¿por qué? Porque el sinestésico, desde que prefiere sensaciones, es la persona que tú la ves, está con vestido y en zapatillas. Está con terno y en zapatillas. ¿Por qué? Porque prefiere su comodidad. Son sensaciones. Cuando yo aprendí esto, justo me había ocurrido, ¿no? Y como anécdota, eh, bueno, iba a haber un evento en esta clínica. Yo preparé una presentación que en verdad me tomé bastante tiempo para hacerla y cuando la hice todo el mundo me felicitó y me dijo, excelente tu presentación. Bueno, mi gerente solo me dijo, sí, está bien. Y yo me quedé un poco, ¿qué pasó? Bueno, después mío, a continuación venía, ¿no? La exposición, la ponencia de la jefa de marketing, ¿ok? Del área comercial. Una chica de muy buena presencia, un speech impecable, muy buena su discurso, su conferencia. Y en verdad que todos le aplaudimos, en verdad que fue muy, muy buena. Y mi gerente dijo, sí, está bien. Y yo dije, ¿qué pasó? De algo me estoy perdiendo. Por esas fechas llegó a mis manos un libro. Yo les dije que me encanta la lectura. Llegó a mis manos un libro donde cuando estuve leyendo encontré algo de esto y dije, ajá, ya entendí. Mi gerente no es visual, no se va a enganchar con un PowerPoint. Mi gerente no es auditivo, no se va a enganchar con un excelente discurso. Mi gerente es sinestésico. Y entonces en adelante, cada vez que tenía que presentarle algo, miren, armaba 1 o 2 diapositivas y de frente le decía, doctor, doctora, vamos.
Vamos al ambiente, para que usted mismo vea la distribución, las dimensiones, cómo se estableció el flujo del paciente, usted mismo siente, se pruebe todo. Y a partir de ahí, todo fluyó. Miren que esto no es fingir, ¿ah? Por si acaso. Es como si yo les dijera, viene una persona, un italiano, y alguno de ustedes sabe alguna palabra en italiano, y la habla. O en francés, o en portugués, o en inglés. Es simplemente eso, ver cómo empatizas más rápido. Y esto se los estoy indicando por qué. Y acá les adelanto algo. Las demandas médico-legales no están relacionadas con el nivel de conocimiento del médico. Están relacionadas con el trato que le da ese médico a sus pacientes. Y esto ya hay trabajos, publicaciones así a montones. Con esto tienen ustedes una herramienta para empatizar más rápido con las personas. ¿Ok? Así, para empatizar más rápido con las personas. Y eso va en la lógica de buen trato. Doctor, ¿y cuál fue ese libro que llegó a sus manos? Déjenme primero ir a Google, ya les dije que esa es una ventaja de las clases y las sesiones virtuales. A ver, listo, voy a poner una imagen y comparto pantalla. Este libro de Tony Robbins. La versión que yo conseguí, si mal no recuerdo, fue esta. Ahí está, Poder sin Límites, la nueva ciencia del desarrollo personal. Es más, les voy a dar otro tip para que motivarlos. En uno de sus capítulos, ustedes van a encontrar un mecanismo que les permite identificar si la otra persona les está mintiendo o no. Y es sumamente efectivo. No recomiendo nada que no hayan puesto en práctica, por si acaso. No les voy a decir cuál es el tip, la idea es que los motive a que lo lean. ¿Ok? Si alguno de ustedes no tiene el hábito de la lectura, para un médico eso es fundamental. ¿Ah? Yo les diría, acostúmbrense, construyan el hábito de la lectura. Si no son de leer todos los días, pónganse por reloj, 15, 20, 30 minutos con cronómetro. Cogen un libro, cronómetro al costado, ponen la alarma. En 15, 20, 30 minutos. Y eso háganlo todos los días. Repitan eso un mes y después no van a poder abandonar la lectura. ¿Ok? Bien. Pero, y como les dije, esto me abrió las puertas a esto de acá. Pero después pude construir más todavía cuando... A ver, déjenme un segundo para hacer la búsqueda de la otra referencia que quiero mostrarles. Acá está. Listo, comparto pantalla. ¿Ya? El otro libro es esto. Convence en 90 segundos, de Nicholas Putman. Alguno diría, ¿esto es posible? Bueno, una vez más les voy a decir. Cuando soy escéptico frente a alguna propuesta de algún autor, lo que hago es realizarlo al pie de la letra. ¿Ok? Al pie de la letra. Para convencerme y demostrarme que no funciona. Pero 9 de cada 10 veces quien se lleva la sorpresa soy yo. Esto sí funciona. Yo he puesto en práctica algunas técnicas de Kai. Y en verdad que en una literalmente me quedé así totalmente anonadado del resultado. ¿Ya? Y miren que en esto ya no solo es necesario que conversen con la persona. Así que con eso ya les digo bastante. Pero entonces, una habilidad blanda que tienen que tener los médicos que van a hacer práctica asistencial es lograr empatía con sus pacientes. Esa va a ser su mejor protección, su mejor coraza contra una posible demanda médico-legal. Y miren que se los está diciendo un médico que ha estudiado Derecho y que como auditor médico puede encontrar resquicios y vacíos que los abogados todavía no lo ven. No se preocupen que a lo largo de la sesión de hoy y mañana vamos a hablar de algunas de esas cosas.
Una ya se las dije en la mañana, ¿no? Cuando hablamos de obligación de medios y obligación de resultado. Y les dije, toda especialidad tiene algunas cosas que son obligación de medios y otras que son obligación de resultado. Si un abogado se diera cuenta de eso, ya saben que en esa especialidad se va contra lo que son obligaciones de resultado, porque ahí no importa el cuidado que le diste al paciente. Es, ¿lograste el resultado o no lo lograste? Punto. No hay más. ¿Ok? Bien, entonces espero que esta herramienta que les acabo de mostrar en verdad les pueda ser de mucha utilidad, ¿ya? Porque en verdad que es una herramienta muy potente, como les digo. Me acuerdo que después que ya dejé esta clínica donde, como les digo, fue por primera vez que conocí esto, llegué a otra clínica privada, ¿ok? Y me acuerdo que en esa clínica inmediatamente identifiqué que mi gerente también era sinestésico. Y entonces, cada vez que conversaba con él, yo ya sabía que mi PPT no tenía que ser espectacular, ¿ya? Mi speech tampoco tenía que ser muy bueno. Era, ¿sabes qué? Javier, vamos al sitio, vamos a ver. Sensaciones. Miren que a los 2 meses todo el mundo me decía si yo conocía al gerente general desde antes. Y le dije, no, yo lo acabo de conocer recién. Y todos veían y decían, o sea, es como decir, es demasiada empatía. Había gente ahí que tenía 4 o 5 años trabajando con él y no tenían tanta empatía con él. ¿Ok? Acuérdense que mucho de lo que nosotros vivimos y experimentamos depende de las relaciones que formamos. Algunos pueden denominarlo de las redes que tienen, sí, pe- pero todo es interacción entre las personas. Por eso les digo, ahora en YouTube pueden encontrar cantidad de videos sobre esto. ¿Ok? Cantidad de videos sobre esto. Bien, listo. Ahora sí, vamos con la sesión. Ok, por interno me estaban diciendo cuánto es el número máximo de integrantes de cada grupo. Les dije que 5. No más de 5. ¿Ya? No más de 5. Bien. Ok, vamos ahora a revisar en esta presentación la norma de auditoría del Ministerio de Salud. La norma vigente es la segunda versión, publicada el año 2016. La primera versión, tuve la suerte de conducir el equipo que publicó la primera versión de la norma en el Ministerio de Salud. Yo laboré 13 años en la sede central del Ministerio de Salud, ¿ok? Como personal nombrado hasta que renuncié. Ajá, por ahí hay 2 personas que me están diciendo no tengo grupo. No se preocupen, al final vamos a ver. Listo. Entonces, las 5 personas que han escrito, Breiner Pereira, Álvaro Bernal, Mari Beramendi, Franklin, uy, hay varios que no. No, entonces, por favor, si por interno contactan al equipo organizador para que nos haga un Excel y ahí coloque quienes no tienen grupo. Y no se preocupen que antes de empezar el taller, yo lo divido de forma aleatoria. Jenny la Lesca nos dice, sí, en verdad, Jenny, yo te diría, empieza con tu familia. Trata de mapearlos a todos, a tu mamá, a tu papá. Acuérdense que a veces con los padres, ¿no? Son pocos momentos los que experimentamos, ¿ok? Siempre va a haber algún familiar donde no podemos pasar mucho tiempo. Pues bueno, pueden aumentar la calidad de ese tiempo que le dedican, sabiendo qué naturaleza tiene esa persona. Y como les digo, hay características que ustedes pueden identificar, ¿ok? Estás escribiendo por chat y una persona dice, ¿te estás escuchando lo que escribes? O alguna frase parecida, ya más o menos tienen una idea, esa persona no es sinestésico, esa persona no es visual, ¿ya?
Sí, entiendo que hay algunos grupos, millennials que ya se han formado, pero no te preocupes. Como te digo, yo le voy a pedir al equipo organizador que me pase el Excel con los grupos que se hayan formado y las personas que no tienen grupo yo las distribuyo al final de forma aleatoria, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Cuando lleguemos al taller vamos a ver esto. Entonces, en verdad, practiquen con sus familiares, ¿ok? Practiquen con sus familiares. Yo tengo una hija y, como les digo, conforme van creciendo, cada vez son menos los espacios donde interactúas con tus hijos. Como dice la ley de la vida, ¿no? Cada vez se aleja un poco más, tiene que hacer su propia vida. Pero esos espacios pueden ser de calidad, ¿ok? Ahora sí, regresamos con la norma. Esta norma se les ha pasado a ustedes, está en la plataforma, está colgada ahí la nueva versión de la norma, que es del año 2016, es la que está vigente. Antes del 2005 no había una norma en el país, ¿ya? Y vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre la misma. Bien, miren, gestionar riesgos. Denme un segundo. Solo quiero checar algo. Ajá, ya sabía yo. Disculpen. He errado en la presentación porque esta presentación la actualicé. Ahora sí. Ya, yo decía, esto empieza de otra forma. Disculpen. Pero la que ustedes tienen sí es. ¿Ah? Sí, porque es más, justamente el archivo dice norma técnica de auditoría actualizada. Esta es. Yo decía que así no empieza. Bien. Entonces, ¿qué cosa es auditar en la práctica? Algo que ya habíamos visto. Lo primero es analizar la evidencia, que me va a sugerir si el evento adverso fue evitable o fue inevitable. Ya sabemos si inevitable y heterogénea, si fue evitable, mala práctica. Pero ¿cuál es la otra parte? La otra parte es identificar la falla, para ver si esa falla fue error humano, lo que nosotros denominamos una acción o acto inseguro, ¿no? Te busca, todos lo llegan a saber. O si fue una falla latente, una falla de sistema, lo que se llama una condición insegura. Y como está aquí, si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Bien. Entonces, auditar es, ya saben, comparar la evidencia contra los criterios de auditoría para ver si cumplió o no cumplió. Para ver si lo que le ocurrió al paciente se pudo o no se pudo evitar. Hemos dejado claro que clasificar la mala praxis, esa no es la función del audito. En Perú, eso solo lo hace un fiscal o un juez. Luego, pasamos a ver, ok, eso que le ocurrió al paciente fue producto de actos inseguros, de condiciones inseguras o de ambos. Les dije que casi siempre son ambos, por no decir la totalidad de las veces. Casi siempre es ambos. ¿Ok? Es ambos. Bien, listo. Esta es la norma, la versión actual, como les dije, del año 2016. Ahí está la resolución ministerial 502. Y el ámbito de aplicación de esta norma es todo el sector. Establecimientos públicos, privados, mixtos, seguridad social, gobiernos locales, regionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Acuérdense que el Ministerio de Salud es el ente rector, ¿ok? Es la autoridad sanitaria nacional. Y la norma se titula Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de Atención. Y vamos a seguir avanzando. La finalidad, como está ahí, contribuir a mejorar la calidad de la atención. Era lo que ya habíamos comentado desde la mañana, ¿no? Es una herramienta para garantizar calidad de atención. Los objetivos, establecer un marco normativo para la auditoría, estandarizar los instrumentos para la auditoría y promover la auditoría de la calidad de atención como una herramienta gerencial. O esto está en la norma. Bien. Pero algo que yo quiero que tengan claro es esto. ¿Cuál es la clasificación de las auditorías en el sector salud? Y solamente hay tres tipos de auditoría. Cualquier variante encaja en uno de estos tres tipos. Y vamos a empezar con la parte inferior. ¿Qué cosa es la auditoría de gestión? La auditoría de gestión es la que hace Contraloría. ¿Ok? Es una auditoría administrativa de costos.
La característica de una auditoría de gestión es que se centra en procesos administrativos. Esa es una auditoría de gestión. Acuérdense que gestión era cómo me organizo para alcanzar mis metas. Luego vamos con la que está en la parte central, la auditoría clínica. Cuando hablamos de auditoría médica, odontológica, de enfermería, auditoría de calidad de registro, de calidad de atención, auditoría de caso, todas son auditorías clínicas. ¿Y cuál es la clave aquí? Esta se centra en procesos asistenciales. ¿Ok? Procesos asistenciales. Pero hay un tercer tipo, que es la auditoría de servicios. Y la auditoría de servicios se caracteriza porque ve ambos, procesos administrativos y procesos asistenciales. ¿Cómo así, doctor? Vamos con ejemplos. La auditoría de facturación clínica, la auditoría de seguros, y la que voy a coger como ejemplo es la auditoría de seguros, especialmente la auditoría de seguros privados. ¿Ya? El auditor del seguro lo primero que hace es ver cuál es el diagnóstico del paciente, ver los diagnósticos que ha planteado y luego el plan de trabajo para evaluar qué, la pertinencia médica. ¿Qué es eso? Pues ver si ese plan de trabajo coincide con ¿no? Con los diagnósticos que se ha propuesto para ese médico. O sea, perdón, con los diagnósticos que el médico ha propuesto para ese paciente. Eso es lo que va a hacer el auditor cuando valora la pertinencia médica. Y acto seguido, ¿qué hace? Pues ahora va a valorar los procesos administrativos. ¿Cuáles? Empieza a ver si todo lo que le han facturado, se lo han facturado al precio pactado con la clínica, con el establecimiento privado. Empieza a revisar si lo que le están facturando está cubierto por la póliza de seguros o es un gasto no cubierto o es una exclusión de la póliza. ¿Entienden? Todos los términos que surgen ahí. Si el paciente está en carencia, si el paciente está en latencia, si el paciente está en espera, todos esos términos son de auditoría de seguros privados. Entonces, el auditor de seguros, ¿ya? Empieza viendo los procesos asistenciales y termina viendo y valorando los procesos administrativos. Esa es la auditoría de servicios. ¿Ya? Esa es la auditoría de servicios. O sea, ve ambos. Ya hemos dicho que la auditoría clínica se centra en procesos asistenciales y la auditoría de gestión se centra en procesos administrativos. Cualquier forma de auditoría está en una de esas tres clasificaciones. Yo recuerdo que en su momento hubo picos de muerte materna durante 3, 4 años seguidos en la región La Libertad. Creo que hay 1 o 2 personas de La Libertad presentes. Esto hace varios años. Y me acuerdo que una ONG que estaba asesorando a la Dirección Regional de Salud, sé que ahora se llama Gerencia Regional de Salud, pero en ese momento todavía era Dirección Regional, estaba asesorándolos y decían, tenemos una propuesta innovadora para hacer auditoría de estas muertes maternas. Y cuando yo decía, ¿cuál es la propuesta innovadora? Y dijeron, la auditoría basada en criterios. Y yo me quedé pensando y dije, no existe auditoría sin criterios. Justamente por eso es que les dije, me encanta la auditoría, porque es una herramienta totalmente objetiva. En la auditoría no hay creo, no hay me parece, no hay supongo. Defines tu criterio de auditoría, lo buscas y luego comparas la evidencia contra el criterio de auditoría. Si esa evidencia cumple el criterio, todo bien. Si esa evidencia no cumple el criterio de auditoría, entonces tienes ahí una no conformidad. ¿Ok? Una no conformidad. ¿Listo? Entonces, eso es. Por eso es que les digo, la auditoría es totalmente objetiva. No hay creo, no me parece. Es mi criterio dice esto y yo voy a valorarlo. Bien. En la norma hay disposiciones, ¿no? Como dice acá, el objeto de la presente norma es mejorar la atención de salud que se brinda en los establecimientos. La auditoría de la calidad de atención es uno de los mecanismos e instrumentos que usa el Ministerio de Salud y señala que debe realizarse en todos los establecimientos. La auditoría de la calidad de atención la realiza el propio establecimiento, lo que se llama una auditoría interna. ¿Ya? O
puede ser la instancia inmediata superior a través de una auditoría externa. Siempre la auditoría empieza o inicia por el equipo de auditores del propio establecimiento de salud. Más adelante vamos a ver en qué condiciones se hacen auditorías externas. Bien, ok. La auditoría de la calidad de atención en salud. Ah, vamos a leer esto también. El establecimiento de salud y el servicio médico de apoyo realizan auditoría de la calidad de atención en salud a través de la auditoría programada o la auditoría de caso. ¿Ya? Más adelante vamos a ver plan de auditoría. La auditoría dirimente se genera cuando se ha hecho una auditoría interna, tiene un resultado, se hace una auditoría externa y tiene otro resultado. Entonces hay que dilucidar, ¿ok? Hay que dilucidar. Y eso es lo que se llama una auditoría dirimente. Pero me interesa que también lean el 5.9 que dice, no se considera como auditoría de la calidad de atención en salud a la verificación de indicadores de rendimiento de servicios asistenciales, la aplicación de normas y reglas de las compañías de seguros, entre otros, ¿no? Evaluación de procesos administrativos y todo ello. Por ejemplo, creo que la norma de salud sobre auditoría tiene hasta 3 formas de auditoría y a una de ellas la llama valoración del riesgo asistencial o algo así. Eso, por ejemplo, no es auditoría. Cuando uno hace auditoría no evalúa, compara para ver si algo se cumplió o no se cumplió. Bien, ok. Entonces, sigamos avanzando con la norma. Y acá llegamos antes de comentar esto, vámonos otra vez a Google, porque así como les he recomendado diferentes libros que les pueden servir, vamos ahora a ver libros de auditoría, ¿ya? Porque siempre me consultan, me dicen, doctor, quisiera profundizar un poco más, leer un poco más, perfecto. Aquí tienes un autor, ¿ya? No sé por qué acá no aparece su foto. Ya, pero así. Francisco Álvarez Heredia es un autor colombiano. ¿Ya? Libros que tiene publicados, voy en orden de cómo yo los conseguí. El primero que conseguí fue Calidad y Auditoría en Salud. Muy bueno. Cualquiera de sus libros es muy bueno, altamente recomendable. La lectura no es compleja. El segundo libro que llegó a mis manos, ¿cuál fue? Déjenme ver. Ajá, no lo veo. A ver, déjenme. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar aquí en... Listo. Por si acaso, este es el autor. Ya les dije. Francisco Álvarez Heredia. Ya les dije que este fue el primer libro que llegó a mis manos. Ajá, acá está. El segundo libro que llegó a mis manos que pude conseguir fue Instrumentos de Auditoría Médica. Me acuerdo que cuando yo lo compré venía con un CD. Asumo que si lo siguen vendiendo, ahora debe venir con un link para que entren a internet. En el CD justamente había herramientas, cuadros, gráficos que se podían utilizar en la labor de auditor. ¿Ok? Bien. El tercer libro que llegó a mis manos fue este otro. Auditoría Médica y Epidemiología. Ahí tienen otro excelente libro. Y el último que llegó a mis manos fue Auditoría Médica para la Garantía de Calidad en Salud. ¿Ok? Por si acaso, este autor también escribe sobre temas de salud ocupacional. Este es uno de sus libros, pero este sí no lo he leído. Ya, no lo he leído. Pero de repente a alguno de ustedes le pudiera interesar. En verdad que es un excelente autor. Pero así como él, hay otro libro que les puedo recomendar de auditoría y es ¿ya? Del autor, así, Malagón Londoño. Ahí está. Se llama Auditoría en Salud para una gestión eficiente. Si alguno desea conocer todas las variantes, ¿ya? Y acá creo que se lee mejor en esta imagen,
todas las variantes en las cuales se puede aplicar la auditoría, este es el libro. ¿Ya? Ahí está el autor, Malagón Londoño. ¿Ok? En este libro van a encontrar todas las cosas a las cuales se le puede aplicar auditoría. Van a encontrar ejemplos, van a encontrar cuadros. ¿Ya? Muy bueno el libro. Es bastante grueso, pero es muy bueno. Muy bueno. El contenido es muy bueno. En verdad que es corto, va muy enfocado y les puede dar muy buenas ideas. ¿Ya? Además que está diseñado en capítulos cortos para que puedan ser de rápida lectura. En verdad que muy bueno, muy práctico el libro. ¿Listo? Ok, entonces ya cumplimos también con la cuota de indicarles libros de auditoría. Y de uno de esos libros, del Malagón Londoño que acabamos de ver, es que extraje esto. ¿Ok? Ya sabemos, calidad implica demanda y oferta. Sabemos que para lograr un resultado hay componente de estructura y componente de proceso. Los auditores nos centramos en este componente de procesos, ¿ya? En la calidad técnica del proceso de atención. Eso lo hemos conversado desde la mañana. Bien. La norma en este numeral 5.15 establece cuáles son los requisitos para ser auditor. Y ahí está, ¿no? Profesional colegiado, un mínimo de 2 años de ejercicio profesional, ¿ok? Tener formación y capacitación en auditoría, 60 horas académicas. Miren que acá la norma decía, se recomienda que cuenten con registro de auditor, pero al día de hoy es moneda corriente. No va a haber ninguna institución pública o privada que acepten un informe de auditoría y que ese auditor no tenga número de registro. ¿Ya? Sí. Con decirles que yo hace unos años me acuerdo que me tocó un grupo de auditoría donde la mitad del salón todos eran de más edad que yo. ¿Ok? Y yo paso los 50, así que, bueno, en ese momento pasaba los 40, pero igual eran gente mayor que yo. ¿Y qué había ocurrido? Que habían auditores en aseguradoras que ya tenían pues auditando 10, 11 años, pero que todas las aseguradoras acá en Perú les dijeron, si no sacan su número de registro, no les renovamos el contrato. Y entonces ellos se vieron obligados a llevar el curso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa ocurrió y que ya también es moneda corriente? Hay mucha gente que se ha capacitado en temas de auditoría en salud ocupacional. Pero al día de hoy, si no tienen un número de registro como auditor médico, tampoco valen los informes que hagan ellos. Y no me refiero a la calidad técnica de sus informes, sino a la validez legal. ¿Por qué? Porque esto ya está claro. Me acuerdo cuando se pagaba el derecho para ser auditor, creo que era no llegaba ni a 100 soles. Según recuerdo, creo que ahora está en 400 o 500 soles, ¿no? El pago para ser auditor. O sea, cuando tramitan todos tus documentos. Pero bien, entonces, y ya ustedes saben que hay una capacitación que se tiene que seguir para obtener este registro. Ahí les he puesto algunos requisitos más, ¿no? Dependiendo de si vas a auditar un establecimiento de primer nivel, de segundo y tercer nivel, pero sí quiero que lean la letra D que dice no tener antecedentes de sanción de procesos administrativos o penales. Digo esto porque en algún espacio académico hay un colega que empezó con este tema del auditorio, fue uno de los que empezó, ¿no? Y no sé por qué le encanta acordarse de mí y hacer comentarios, ¿ok? Y si yo dijera que esa persona fue destituido cuando ocupó un cargo público, ¿cómo quedaría, no? O sea, él habla sobre mi persona, pero yo sí tengo un dato contundente, ¿ok? Cuando una persona en la administración pública lo destituyen, no es que le están quitando la confianza, porque entra un ministro, te pone director, cambian de ministro, el nuevo director te saca. No. Destitución implica un proceso administrativo, una investigación que te ha encontrado culpable de haber generado responsabilidad administrativa y por eso te están destituyendo. ¿Ok? Y esa persona que le encanta hablar de mí, ¿ok? El día que me la encuentre face to face, le diré, doctor, pero también así como habla de hablar de la sanción por la cual lo destituyeron.
Esa persona no debería estar haciendo auditoría, menos en lugares públicos. ¿Ok? La norma lo prohíbe. Sin embargo, él sigue haciendo auditorías. Lógico, cuando se enteran de que tiene esta sanción, inmediatamente ya le dicen, usted no puede ser postulante. Y esa persona de motu propio debería decir, me eximo de estas cosas. Pero bueno, simplemente lo comentaba para que vean por qué en la norma inicial de auditoría este literal no estaba. ¿Ya? Sigamos. La idea, ¿se acuerdan? Temprano hablamos de los estándares, ¿no? Y dijimos que un estándar es un nivel mínimo aceptable de desempeño. ¿Ya? Segundo, por favor. Ya. Y dijimos que ese estándar nos permite diferenciar si algo se ha hecho de manera aceptable o si se ha hecho de forma deficiente. Bueno, la idea aquí es que los procesos malos, ¿ok? Los llevemos a cumplir estándares, es decir, lo mínimo que se debe hacer. Y que los procesos buenos se lleven a cumplir el gol estándar, el estándar oro. Cuando un proceso cumple un estándar, su desempeño es aceptable. Pero cuando un proceso cumple el gol estándar, ahí sí podemos decir que el desempeño es excelente, que es muy bueno, que es óptimo. ¿Ya? Y esto lo extraje de esta revista Vía Salud, que en su momento Colombia, el Centro de Gestión Hospitalaria, que ya no existe, ya se inactivó, ok, publicaba estas revistas. Y a ver, déjenme ver, porque a veces encuentro el link, a veces no. Yo tengo la ventaja de que en su momento descargué todas las revistas, así que para mí no es complicación. A ver, quiero checar si encuentro el link. Ah, sí está. Miren que lo he encontrado facilito. Paso a compartir pantalla. Para que quede grabado de cómo pueden hacer esta búsqueda. Miren, ¿ya? Ahí está. Revista Vía Salud. Nada más coloco en Google. El primer link me lleva allá. Revista Vía Salud. ¿Ok? De la Organización para la Excelencia en Salud de Colombia. Y aquí están todas las ediciones de esta revista. Todas, todas. Todas se pueden descargar en PDF. Alguno dirá, doctor, pero veo que 2011, 2010, 2010, 2009, 2008. Yo los reto a que lean cualquiera de sus artículos, ¿ya? Y van a ver que el contenido sigue vigente hasta el día de hoy. Me di el trabajo de descargar todas, ¿ya? Todas, y las tengo en mi disco duro. ¿Ok? A ver, cojamos significación estadística. A ver este que dice acá. No, este de acá. Eventos adversos. Le hemos dado clic a la imagen y ahí está. ¿Ok? Ahí están todos los artículos. Seguridad del paciente. ¿Ok? Niveles de evidencia. Ahí están, niveles de evidencia. Y todo se puede descargar, ¿ah? Trabajar con calidad, trasplante de tejidos, ¿no? Casos que analizan como el que les puse. Entonces, toda esta información se puede descargar en PDF. Miren que ahí les estoy dejando el link. Buscan en Google revista Vía Salud y entran a la página de la Organización para la Excelencia en Salud, donde están todos estos volúmenes y se pueden descargar. Perfecto. Listo. Seguimos entonces con nuestra presentación. Bien. Ya no comento qué cosa es gestión clínica, porque esto lo hemos comentado en horas de la mañana. Seguimos con la norma. Hay dos comités de auditoría que debe tener todo establecimiento. El comité de auditoría médica, conformado solo por médicos,
y el Comité de Auditoría en Salud, que idealmente debe estar conformado por profesionales no médicos. ¿Ok? Bien. Y se encargan de auditar procesos asistenciales en los cuales no han participado médicos. O sea, aquí pudiera estar integrado por enfermeras, por obstetras, ¿ok? Enfermeras, obstetras, ¿qué más? Químicos farmacéuticos, entre otros. Pero esos son los dos comités que la norma dice que tienen que haber. Tienen que existir estos dos comités. ¿Listo? Bien. Miren, una recomendación práctica, cuando revisen la norma de auditoría que como leo la tienen colgada en la plataforma, porque ese fue material que yo he pasado, revisen, cuando digo ustedes deben conocer la norma, eso no es sinónimo de deben memorizarla. Es una tontería. ¿Ok? Y cuando digo deben conocerla, ¿a qué me refiero? Lean los subtítulos, perdón, los títulos y subtítulos de toda la norma para que sepan qué tipo de información contiene. Aquello que les llama la atención, pues lo leen. Temprano hemos hablado del Código Civil, ¿verdad? Dijimos que es la norma que regula los contratos acá en Perú y en cualquier país, el Código Civil. Pero el Código Civil peruano tiene más de 2000 artículos. Difícil que encuentren un abogado que les diga que se sabe los 2000 artículos. Quizás se sabe unos 10, unos 20, que son los con los que trabaja frecuentemente. Lo mismo que yo como auditor, ya tengo casi 15 años haciendo esto y un poco más, y pues hay normas que me las sé casi de memoria, ¿no? Porque las utilizo con frecuencia. Y cuando yo tuve que estudiar el Código Civil, ¿ok? En la Facultad de Derecho, pues tuve que hacer esto que les digo. Leer títulos y subtítulos para ver el tipo de información que contenía e irlo leyendo en bloques. Es lo que les recomiendo con la norma de auditoría, porque es la norma básica que ustedes tienen que conocer. ¿Cómo se hace auditoría? Bien, recuerden que pueden hacer consultas, preguntas por el chat. Yo siempre estoy atento. Si ustedes escriben, yo inmediatamente me doy cuenta y detengo la presentación para comentar lo que ustedes necesiten saber o lo que ustedes estén preguntando. Los comités de auditoría tienen que tener un presidente y ahí están las funciones del presidente: convocar a reuniones, asegurarse que se cumpla la norma, ¿no? Y garantizar que los informes cumplan los requisitos de calidad. ¿Ya? Tiene que haber un secretario, que es el que tiene el registro de todas las auditorías, los archivos de auditoría, un libro de actas, ¿no? Y vela por la integridad de seguridad y confidencialidad de las historias clínicas con las que trabajan los auditores. Custodia los papeles de trabajo. Estos son los dos roles principales, porque el resto es vocales. En un comité está el presidente, el secretario y los vocales. No hay más. Y del mismo libro Malagón Londoño, lo que les decía, ¿no? El auditor no se centra en estructura. Partimos del resultado de lo que le ocurrió al paciente y nosotros lo que auditamos es el proceso. ¿Qué cosa se hizo y cómo se hizo? ¿Se acuerdan? Temprano veíamos cómo detectar si fue una iatrogenia o no. Mala práctica. Bien. Y llegamos a las etapas de la auditoría. ¿Ya? Y en esto estoy seguro que la etapa final es algo que muchos no conocían. La primera etapa es la de planeamiento. ¿Ya? En esta etapa de planeamiento, como dice aquí, es donde obtenemos información general de lo que vamos a auditar. La organización, el organigrama, funciones, normas, planes, etcétera. Verificamos si hay auditorías anteriores sobre el mismo tema. Defino los criterios de auditoría que voy a utilizar. ¿Ok? Y elaboró los documentos de trabajo. Los documentos de trabajo son estas cosas, o sea, herramientas. Todo lo que son papeles de trabajo del auditor no va en los anexos del informe de auditoría. Como anexo del informe de auditoría, vamos a ver un poco más adelante, lo que sí va es medicina basada en evidencias. Si utilizaste algún artículo de medicina basada en evidencias, tiene que ir en idioma original, no se aceptan traducciones. Y en esta etapa se establece el cronograma, ¿no? El plan de trabajo de lo que se va a hacer en esa auditoría. Esta es la primera etapa, la de planeamiento.
El anexo 4 de la norma les dice, ok, cómo elaborar un plan de auditoría. Pero para ustedes vamos con algo más rápido. En este instante yo les voy a compartir un archivo, que esto está en la web, así que no hay ahí ninguna infidencia. A ver, acá está. Un plan de auditoría, que les voy a compartir el archivo y luego lo voy a mostrar. Ahí se los acabo de pasar al chat. Ok, déjenme compartir el archivo para mostrárselos. Listo. Paso a compartir pantalla para explicarles un poco. ¿Ya? Este es el Hospital Santa Rosa, acá en Lima. Miren, ahí está la resolución. Pues acá este documento es público, está en su página web. Incluso hay planes de auditoría de años anteriores. ¿Ya? Incluso ahí está el modelo de resolución, si ustedes trabajan en el sector público, cómo hacerlo. Y ahí está el plan completo. ¿Ya? Por eso se los estoy compartiendo, porque con esto ustedes ya tienen cómo guiarse. ¿Ok? Miren, ahí está todo. Introducción, finalidad, objetivos, ámbito, la base legal, definiciones operativas, ¿no? Y empieza ahí a analizar, ahí están las especialidades, ¿no? Caracterizando la demanda. ¿Ok? Están los comités y ahí están luego los objetivos, ¿no? Planificación de auditorías, conformación de equipos de trabajo de auditorías, capacitación en auditorías, oportunidades de mejora a partir de informes de auditorías, promover el uso de guías de práctica clínica, está todo. Y aquí está el cronograma de actividades. O sea, tienen todo armado, ¿no? ¿Ya? Y aquí indicadores para hacerle seguimiento al proceso. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces aquí tienen un plan completo, ¿ah? O sea, con esto no hay doctor, enséñeme a hacer un plan. No, no les estoy diciendo cópienlo. Yo soy fanático del benchmarking y muchas personas tienen un concepto erróneo del benchmarking. El benchmarking no es solo copiar. El benchmarking es tú analizas una experiencia exitosa para que te sirva de base y sobre esa experiencia tú hagas más, tú desarrolles más. Por eso yo soy fanático del benchmarking. ¿Ok? Porque esto para ustedes es una experiencia exitosa. La gente que ha armado estos planes, yo muchos de ellos los conozco personalmente. Y por eso recomiendo, es un plan muy bueno. ¿Ok? Y ahí lo tienen completo. En estos tiempos, yo les doy una recomendación. Con este plan, empiezan a hacer el de ustedes modelando este plan. ¿Qué significa esto? Si alguno diría, Autope, eso es como copiar. Es que uses la estructura de este plan y la adecues a tu organización. Habrá cosas que sí van, otras cosas que no. Habrá cosas que quizás tengas que aumentarle. Pero teniendo esta base, te va a ser muchísimo más fácil hacer un plan de auditoría. ¿Ok? Así, muchísimo más fácil. Y estoy seguro que hay varias cosas que algunas instituciones o algunos auditores van a omitir. Sí, no es necesario. Pero acá es un plan completo y es un plan muy bueno. Es un plan muy bueno, como les digo, ahí está, paso a paso qué cosa tienen que hacer. ¿Listo? Ok, entonces, que no se diga que no se dijo. Sigamos. Ok, acá está, ¿no? Que cuando hacemos la etapa de planificación hay alguna documentación previa que se tiene que recopilar, ¿no? De los procesos, de los procedimientos, algunos documentos ahí de algunos, ¿no? Informes previos de auditoría, entre otros. Ahí están las recomendaciones. Segunda fase de la auditoría, la ejecución. La primera es la planeación, estamos en la ejecución. En la ejecución es donde se conforma el equipo, ¿ya? Es donde se va a revisar todos los registros clínicos para buscar las no conformidades. En esta etapa se recomienda que haya una reunión de inicio, es decir, con todos los auditados y se les explique lo que van a hacer, o sea, cómo es que se va a desarrollar esa auditoría. Bien.
Al final debería haber una reunión de cierre también para explicar todo lo que se ha encontrado. Y yo siempre recomiendo esta reunión de cierre, ¿por qué? Porque a veces, ¿no? Como suele ocurrir en las supervisiones, hay documentos que desaparecen y nadie los encuentra. Y todo el mundo dice, sí, pero había esa resolución y resulta que no aparece. ¿Ok? Pero en el transcurso de los días, alguien dice, ah, sí, pero estaba guardada acá o estaba puesta en tal sitio. Y van apareciendo cosas que antes no habían y que tienen evidencia de que no han sido, pues, inventos de última hora. ¿Ya? Entonces, en la etapa de ejecución es donde recopilamos toda la información, ¿ok? Revisamos toda la evidencia para compararla contra los criterios. Recuerden que los criterios los hemos definido en la etapa de planeamiento. Y acá sí, por favor, una recomendación vital. Miren lo que dice acá. Documentación. Conforme a los criterios, yo continúo con el proceso de auditoría. Pero si la documentación es inadecuada, comunico y no hago nada. ¿Ok? No hago nada. O sea, si me dan una historia clínica incompleta, ustedes hacen un memo y devuelven esa historia. Es más, ni la reciban. Ya en el memo dirigido al director del hospital diciendo historia clínica incompleta. El directivo de la institución, del hospital o de la clínica tiene la obligación de que esa historia clínica esté completa. ¿Ok? Si ustedes les entregan una historia clínica, que ustedes la reciben y les dicen, ¿cuántos folios tiene? 200. Y ustedes ven que está, ¿no? Del folio 1 al folio 200. Por favor, dense el trabajo de revisar cada uno de los folios para ver que todos están. A veces te dan una historia como dice que es un bodoque de hojas. Te dicen, tiene 300 folios. Tú ves que está el folio número 1 y te vas al final y dice folio 300. Y no se dan el trabajo de revisar cada uno de los folios. Por favor, háganlo. ¿Por qué? Y les voy a contar en unos minutos, pero veo que alguien ha escrito. Podría repetir esa última parte, te comento. Si te entregan una historia clínica incompleta, ni la recibas. Y si no la recibas, implica que no vas a hacer la auditoría. Haces un memorándum dirigido al director del hospital diciéndole, me entregaron una historia clínica incompleta, yo no la voy a auditar. Eso lo firma todo el equipo de auditoría y nadie te puede obligar a que lo hagas. La única persona que te puede obligar a que hagas una auditoría de una historia incompleta es un juez. Nadie más te puede obligar a que hagas una auditoría cuando los registros están incompletos. ¿Por qué? Porque como les dije, el director del hospital o de la clínica son responsables de la integridad de esas historias clínicas. Y si no está completa, es responsabilidad de ellos. ¿Ok? Y les dije, por favor, cuando reciban una historia, no solo se guíen por el total de folios, revisen, por favor, hoja por hoja para ver si todos los folios están. En la región Ayacucho, hace algunos años, ¿ok? Se generó un problema grave con un equipo de auditores. Y ellos siendo inocentes. ¿Por qué? Les los llaman del área de archivos y le dicen, ya está la historia para que la recojan. Perfecto, ellos se dirigen, les entregan la historia, más de 300 folios, ¿ok? Y también la copia de la historia. Vamos a ver más tarde que la norma establece que los auditores pueden tener en su poder la historia original hasta por 72 horas. Entonces ellos revisan la copia y se dan cuenta de que la copia está nítida. Entonces dicen, de una vez hay que devolver la historia. Total, la copia está nítida. Ah, perfecto. Al momento que van a devolver la historia en archivos clínicos, archivo empieza a contar hoja por hoja y les dice, esta historia está incompleta. Y ellos se sorprenden, le dicen, ¿cómo? Pero si nosotros nos las han entregado así. En el archivo figura que les entregaron la historia completa. Y cuando la fueron a devolver, faltaban folios. Entonces, ¿quiénes fueron los últimos que tuvieron esa historia clínica en su poder? Los auditores. ¿Y qué cosa nos han dicho que es la historia clínica? Un documento médico legal. Es evidencia.
ese caso que les estoy comentando ya había llegado al Poder Judicial y el juez involucró a los auditores como cómplices en el proceso. ¿Ya? Uf, y vieran todo lo que les costó salir de ese proceso. Simplemente porque no se dieron el trabajo de contar los folios. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque en la copia estaban todos los folios, pero en la historia original faltaban folios. Entonces, por favor, cuando les entreguen una historia clínica, no solo la reciban diciendo, ah, ya, sí tiene 350 y ven el número 1 y el 350. No, revisen uno por uno para ver que toda la información esté. Y si está incompleto, no reciben nada y arman su memo al director del hospital diciendo, hasta que no nos den la historia completa, no hacemos nada. Por favor, no pierdan de vista esto. Los criterios de evaluación, ¿no? Hay criterios administrativos y están manuales, reglamentos, ¿no? Que se debe solicitar a la organización. ¿Qué cosas debe registrar una buena historia clínica? Creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Toda prestación de servicios de salud tiene que estar registrada en una historia clínica, de todas maneras. Y vamos a la tercera etapa de una auditoría, elaboración del informe final. Ahí está, redactar de manera clara y concisa las no conformidades, ¿ok? El desarrollo de hallazgos, ¿ya? Pero miren que acá, luego de que en el informe nosotros hacemos recomendaciones, hay una siguiente fase que es la implementación de las recomendaciones. Y como dice aquí, esta etapa corresponde ser ejecutada por los jefes o responsables de los servicios o áreas consignados, explícitamente en las recomendaciones. Implementar las recomendaciones, los auditores no son responsables. Eso queda para los directivos de la institución. ¿Perfecto? Pero la labor del auditor no acaba aquí y me voy a saltar esta diapositiva hasta acá. La última etapa de la auditoría es el seguimiento a la implementación de recomendaciones. Y miren que esto es norma del MINSA. Elaborar y mantener un registro de las recomendaciones formuladas en cada auditoría. Acordar con los involucrados, ¿no? El plan de implementación de recomendaciones. Y ahí está todo lo que tienen que hacer. Incluso si consideran necesario, ustedes pueden visitar el establecimiento para ver cómo se ha implementado, ¿no? Estas recomendaciones. Y ahora sí regresamos. Aviación versus medicina. El riesgo de muerte en un accidente aéreo es de 1 en 8 millones, comparado en 1 por cada 550 hospitalizaciones. Esto es de un libro americano que se titula Errar es humano. ¿Ya? Y ahí está, esta diapositiva es del doctor Gunder Quinteros, a quien conozco personalmente. Bien, él trabaja en la seguridad social. Excelente auditor. Bien, entonces, ¿se acuerdan que temprano estábamos diciendo por qué existe mucho riesgo en los servicios de salud? Justamente este riesgo es cuando se hacen comparaciones como estas. ¿Ya? Yo les puedo comentar incluso que en Reino Unido se hizo un estudio que empezó de esta manera. En 147 hospitales, ¿ah? No es una muestra pequeña. Se le preguntó a los trabajadores, al personal de salud, cuál consideraban que era el servicio más seguro en un hospital. Y la respuesta contundente fue UCI, la unidad de cuidados intensivos. Lo siguiente que se les preguntó fue, ¿qué porcentaje de error esperarían ustedes en esta UCI? ¿Qué porcentaje de error? Y todos respondieron que podían esperar hasta 1%. 1% de error. Es decir, de cada 100 veces que había que hacer algo, ellos aceptaban que se podía fallar en una. Y eso era aceptable. Cuando con fórmulas estadísticas se transformó esa probabilidad de error de 1% a otros sectores como los servicios de aerolíneas, se encontró que ese 1% de error implicaba
que cada semana se estrellara un avión. Así que imagínense, algo que a nosotros nos parecería espectacular, 1% de error, trasladado a otros sectores, ¿no? La cantidad de eventos fatales es terrible. ¿Ok? Sigamos. La metodología sugerida, ahí está, ¿no? Para en el numeral 6.4.2. Ahí está el tema de definir los criterios previamente, ver la coherencia entre la anamnesis, examen clínico, diagnóstico y plan de trabajo, la congruencia y, como les dije acá, la pertinencia del plan para ver si estos exámenes que se han solicitado coinciden con los diagnósticos planteados. Bien. La oportunidad de la atención, el adecuado manejo posterior al diagnóstico, la pertinencia de intervención de otros especialistas, todo. Ahí te dice qué cosas hacer. Ahí te dice qué cosas hacer. Esto se los colocaba ya que hemos hablado de riesgos. La gestión de riesgos tiene toda esta evolución, ¿no? Oigo la existencia de riesgos, entiendo los alcances, comprendo el impacto, percibo de forma positiva los beneficios de una adecuada gestión de riesgos. Acá ya estoy convencido de trabajar en la gestión de riesgos. Aquí empiezo a implementar estándares. ¿Ok? Y a partir de aquí yo hago mis propias mejoras, mis propias innovaciones. Ese es el ciclo de la gestión de riesgos. Esa es la cronología de cómo es que evoluciona una organización en la gestión de riesgos. Requisitos para evaluar el informe final. Son los requisitos de calidad. ¿Ya? Y ahí está la estructura del informe según el anexo 2. Si el contenido está orientado siempre a la mejora continua de procesos, en relación a conclusiones y recomendaciones, si los hallazgos guardan coherencia. ¿Ok? ¿Cuántas recomendaciones hay por cada hallazgo? Como está acá, cada recomendación consta de 3 partes. El cargo a quien va dirigido, el jefe del servicio, el jefe de departamento, la jefa de sala, qué cosa estamos recomendando y por último, el plazo. Pues ahí está la estructura de lo que son los requisitos de calidad de un informe de auditoría. ¿Por qué? Porque si no se cumplen los requisitos de calidad de un informe de auditoría, lo que va a hacer el coordinador de calidad es devolverte ese informe por única vez y te da 5 días para que lo mejores y pueda cumplir esta vez los requisitos de calidad. La responsabilidad del director del establecimiento, ahí está, aprobar el plan de auditoría, ¿no? Asegurar los recursos. Miren, disponer que los integrantes de los comités dediquen una cantidad mínima de 3 horas semanales, y ahí está. Primer nivel, 6 horas segundo nivel y tercer nivel. ¿Ya? Y como dice, dicho tiempo será parte de la programación laboral mensual. Es decir, digamos que yo soy un auditor de un hospital nivel 2. Me tienen que poner más 6 horas semanales. Entonces, al mes, 24 horas de mi labor tienen que estar dentro de mis 150 horas mensuales. Y miren que esto está acá por norma, por eso lo estoy mostrando. Esto es por norma. ¿Estamos? Listo. Esta es una revisión sistemática de la base de datos Cochrane, ahí está, el año 2006, por este autor, y lo que te dice es, miren, los cambios en la práctica clínica después de la auditoría medidos por adherencia al cumplimiento de guías de práctica clínica. ¿Ok? O sea, lo que han hecho es auditar, hacer recomendaciones y luego volver a valorar, ¿no? La adherencia a guías de práctica clínica posterior a las recomendaciones del informe de auditoría. Y llegando al final de esta presentación, vamos a darle lectura a esto que va a terminar como les digo, de concretar la figura que ya les había comentado temprano. Lo leemos y luego conversamos. ¿Qué es ese algo más? Es la forma en que fueron tratados en el ámbito personal por su médico. Lo que se advierte una y otra vez en los casos de negligencia es que los pacientes se quejan de que se les despachó enseguida, no se les escuchó o recibieron una atención deficiente. La gente no demanda a los médicos que le gustan, opina Alice Birkin, una destacada abogada experta en casos de negligencia médica. Por eso les dije,
Ustedes tienen el poder en sus manos. Mientras sean más empáticos con sus pacientes, las posibilidades de una demanda son bajísimas. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo he conocido de casos donde los médicos han cometido, especialmente que en cirugías, errores groseros y garrafales. En un par de esos casos, el paciente hasta falleció. Pero si ustedes averiguan cómo tratan esos médicos a sus pacientes, lo adoran sus pacientes. Miren que acá hubo una negligencia comprobada. El paciente murió y la familia ni siquiera puso una queja en el libro de reclamaciones. ¿Ok? Por eso les digo, ustedes tienen el poder en sus manos. El buen trato al paciente es lo que los va a proteger. Sigamos leyendo. Dice, en todos los años que llevo dedicada a esto, nunca he tenido un cliente que entrara y dijera, de verdad me gusta este doctor y hacer esto me hace sentir mal, pero quiero demandar. Cuando ha venido alguien diciendo que quería demandar a determinado especialista, lo que nosotros le decimos, no creemos que ese doctor haya sido negligente. Pensamos que su doctor de atención primaria quien se ha equivocado, a lo que el cliente responderá, no me importa lo que haya hecho ella, me encanta y no voy a llevarla a juicio. Burkin tuvo una vez una clienta a la que le descubrieron un tumor de mama cuando ya había hecho metástasis. La mujer quería demandar a su internista por el retraso en el diagnóstico. En realidad, el posible culpable era el radiólogo, pero la paciente se mantuvo inflexible. Quería llevar a juicio a la doctora de medicina interna. En nuestro primer encuentro, me dijo que aborrecía a esa doctora porque nunca se había tomado la molestia de conversar con ella y jamás le había preguntado si tenía otros síntomas, afirmó Burkin. La paciente nos dijo, la doctora nunca me vio como una persona en su totalidad. Cuando un paciente le informa que tiene algo malo, el médico debe dedicar un tiempo a explicarle lo que le pasa y a responder las preguntas que le formule, es decir, debe tratarle como un ser humano. Los médicos que no lo hacen son los que van a los tribunales. No es necesario, por tanto, saber cómo opera un cirujano para predecir las posibilidades que tienen que le lleven a juicio. Lo que se necesita saber es qué relación mantiene el médico con sus pacientes. Vuelvo a decirles lo que conversamos temprano. Todos los estudios tienen claro la relación de demandas médico-legales, mejor dicho, ¿no? La cantidad o el riesgo de una demanda médico-legal tiene relación directa con el trato al paciente. No está relacionada con el nivel de conocimiento del médico. Y esto que les he puesto acá es un extracto de este libro, que es otro autor que les recomiendo, Malcolm Gladwell. ¿Ya? Pero aparte de este, les voy a recomendar otro libro más de este mismo autor. Pensé que nos vamos a Google para hacer la búsqueda. Listo. Ya está, imágenes, ya está. Paso a compartir pantalla. Bien, este es el libro que les recomiendo. Los fuera de serie. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? Este es un libro espectacular. Desde el primer capítulo, estoy seguro. Y creo que hay 2 o 3 capítulos donde tocan temas relacionados a servicios de salud. ¿Quieren saber por qué tuvo éxito Bill Gates? Muchos dicen, sí, es que compró cierta empresa que tenía lo que él no había desarrollado y luego se lo adueñó. Sí, pero para que alguien logre ver el potencial de una empresa, tiene que haber generado experiencia antes. Este libro les explica porque analiza el caso de Bill Gates. ¿Quieren saber cómo tuvo éxito los Beatles? Este grupo de música imperecedera, yo diría eterno. Ahí también está analizado el caso de los Beatles. ¿Ya? Y aquí nos vamos, ¿ya? A nuestra pizarra virtual. ¿Por qué? Porque hay algo que necesito que sepan. Vámonos a nuestra pizarra virtual. Paso a compartir pantalla. ¿Ok? Y vamos ahora a conversar de esto. Lo que se denomina etapas del aprendizaje. Todo aprendizaje tiene 4 etapas.
¿Ok? Y vamos a coger el ejemplo de aprender a manejar bicicleta. La primera etapa de todo aprendizaje es lo que se llama incompetencia inconsciente. Acá decidimos aprender a manejar bicicleta, pero nunca nos hemos subido en una bicicleta. Así que no sabemos qué cosa necesitaremos. Por eso se llama incompetencia porque todavía no he desarrollado esa competencia. Y es inconsciente porque no conozco lo que necesito para empezar a aprenderlo. ¿Ya? La segunda etapa del aprendizaje se llama de incompetencia consciente. Aquí todavía no tengo la habilidad, pero ya subí a la bicicleta y ya me caí. Ya sé lo que necesito. Casco, protección en los codos, rodilleras, ¿ok? Maniobras con el timón para evitar caerme, regular el asiento para que mis piernas estén cerca, ¿no?, al suelo, de tal forma que si no puedo maniobrar bien el timón, pues saco una pierna y rápidamente me equilibro y voy a evitar que me caiga. ¿Cuál es la tercera etapa de un aprendizaje? Es lo que se llama competencia consciente. Aquí ya aprendí a manejar. Pero es consciente ¿por qué? Porque pasa alguien por mi lado y me saluda y yo ni lo miro. Yo estoy mirando al frente, cogiendo el timón. Y bien fuerte el timón, ¿no? Pensando que del timón depende mi equilibrio. Pero la idea es llegar a esta última etapa siempre. ¿Cuál es la última etapa? La de competencia inconsciente. Aquí es cuando decimos, ya lo he hecho tantas veces que sale en automático. Ah, voy manejando sin manos. Es más, voy manejando y mirando a los costados a ver qué hay. Ni siquiera miro de frente. Lo he hecho tantas veces que ya sale todo en automático. Cuando estábamos en clases presenciales en la región, en la ciudad de Arequipa, yo me acuerdo que le decía, alguien que tenga auto de caja de cambios mecánico. Siempre alguien levantaba la mano. Y le hacía la pregunta, ¿recuerdas cuántas veces has hecho cambios desde que has salido de tu casa para llegar acá? Y me respondía, no, pero no sepas, eso sale en automático. Bien, ¿por qué vamos a esto? Porque el uso de listas de chequeo es mandatorio en las etapas 1, 2 y 3. Mandatorio. No estoy diciendo que en la etapa 4 no se use, pero en las primeras 3 es obligatorio. ¿Ok? Es obligatorio. Ahora, Malcolm Gladwell en su libro también establece algo más. Y te dice, si tú quieres llegar a ser un fuera de serie, ¿ok?, tienes que desarrollar esa habilidad, esa destreza por una cantidad de tiempo mínima. ¿Cuál es esa cantidad de tiempo? La regla de las 10.000 horas. Alguno va a decir, ¿10.000 horas? Sí, pero a las personas ahora les voy a pedir que me ayuden con su smartphone. Dividan 10.000, ¿ya?, entre 150. Yo les voy a explicar después a qué voy. Por favor, dividan 10.000 entre 150. Ajá, 66.6. Ahora divide 66.6 entre 12. Listo, nos quedamos con esos cálculos. ¿Qué cosa he hecho aquí? Esas 10.000 horas las he dividido entre 150. ¿Por qué? Porque es las horas que se le programa a un médico a tiempo parcial. 150 horas mensuales. Entonces, al dividir entre 150 he obtenido la cantidad de meses. Son 66 meses. Y cuando lo divido entre 12, obtengo la cantidad de años. Entonces, cuando uno dice 10.000 horas, en años es 5 años y medio. Sí, no es poco 5 años y medio. Pero si a ti te dijeran que practicando algo 5 años y medio te vas a volver un fuera de serie, creo que muchos dirían, ¿dónde firmo? ¿Ok?
Bueno, cosas como esas van a encontrar en este libro, Los Fuera de Serie. En verdad, es un libro espectacular, que altamente recomendable. Malcolm Gladwell es un periodista que hace investigación. Ha estado en varias ocasiones acá en Perú, ¿ah? Muchas veces lo invitan como ponente, como experto, como consultor. ¿Verdad? Que es muy, muy bueno. Tiene varios libros. Ya, yo de él creo que tengo como 4 libros, ¿no? 4 de sus libros. Listo, sigamos. Preguntas, comentarios, porque hemos llegado al final de esta sesión. Ok, preguntas, comentarios, ¿no hay? Listo, yo tengo que son casi las 5, ¿ya? Entonces, como son 5 para las 5, vamos a salir al break y vamos a regresar 5:25 para coordinar por interno la división de los grupos, a ver si el equipo organizador me pasa el archivo antes de esos 30 minutos con todos los que ya hayan armado sus grupos para ver quiénes faltan y ordenarlos. ¿Listo? Ok, entonces nos vemos en 30 minutos. 5:25 estamos de retorno. Buenas tardes con todos. Por favor, envíenme al WhatsApp al delegado de cada grupo dos integrantes de su grupo. Por favor, al WhatsApp al interno de diplomados. ¿Ya? Entonces, repito las instrucciones. Denme unos minutos. Entonces, nuevamente vamos acá con la explicación. Les he pasado, estoy colgando de nuevo el archivo. Espérense que les estoy volviendo a pasar el archivo en Maturia, nuevamente, por si acaso. ¿Ya? No sé si el equipo organizador me confirma si ya están todos los grupos. Y voy a colocar ahora las instrucciones de lo que van a hacer en el taller. Ahí está. La lectura del caso que les he pasado. Van a identificar de todo lo que ocurrió, qué cosa se pudo evitar, qué cosa no se pudo evitar. Como segundo punto, van a identificar los actos inseguros y las condiciones inseguras. Y finalmente van a elaborar 2 recomendaciones. ¿Listo? Por acá hay un participante, Breiner Pereira, que dice que no tiene grupo. No sé si todavía, perdón, ya, no sé si ya están todos. Ok,